Pobre pequeño, me dijo, estoy segura de que le he dado un disgusto. Ya lo ve, señor. Las madres son muy egoístas y sin embargo son tan escasos los placeres que tiene viniendo tan poco a París. Dios mío, si aún no se hubiera marchado, me gustaría alcanzarle, no para retenerle desde luego, sino para decirle que no se lo reprocho, que me parece que ha hecho bien. ¿No le molesta que vaya a mirar a la escalera? Y fuimos juntos hasta allí. Robert, Robert, gritó. No, se ha marchado, es demasiado tarde. En ese momento me habría encargado de una misión para provocar una ruptura entre Robert y su amante de tan buena gana como hacía unas horas para que se fuese a vivir definitivamente con ella. En un caso, Saint-Loup me habría considerado un amigo traidor. En el otro, su familia me habría llamado un genio malo. Y sin embargo yo seguía siendo, a unas pocas horas de distancia, la misma persona. Regresamos al salón. Viendo que Saint-Loup no volvía a entrar, Madame de Villeparisis cambió con Monsieur de Norpois esa mirada dubitativa, burlona y sin mucha piedad con que se señala a una esposa demasiado celosa o a una madre demasiado tierna que sirven de espectáculo a los demás y que significa, vaya, parece que ha habido tormenta. Robert se fue a casa de su querida llevándole la espléndida joya que, según sus acuerdos, no habría debido regalarle, pero el resultado vino a ser el mismo, porque ella no la quiso y ni siquiera más adelante Robert consiguió que la aceptase. Algunos amigos de Robert estaban convencidos de que aquellas pruebas de desinterés que ella daba eran un cálculo más para atarlo más. Sin embargo, no le importaba el dinero como no fuera para poder gastarlo sin tasa. Yo la he visto hacer a diestro y siniestro con gentes a las que creía pobres limosnas desproporcionadas. En este momento le decían a Robert sus amigos para contrarrestar con insinuaciones maliciosas un acto de desinterés de Rachel. En este momento debe de estar en el pasillo del Folies Bergère. Esta Rachel es un enigma, una verdadera esfinge. Por lo demás, ¿cuántas veces no vemos a mujeres interesadas, dado que son mantenidas, poner por sí misma, con una delicadeza que florece en medio de semejante existencia, mil pequeños límites a la generosidad de su amante? Robert ignoraba casi todas las infidelidades de su querida y hacía trabajar su mente sobre cosas que no eran más que naderías insignificantes al lado de la verdadera vida de Rachel, vida que empezaba cada día en el momento en que él acababa de dejarla. Ignoraba casi todas esas infidelidades. Habrían podido contárselas sin por ello quebrantar su confianza en Rachel, porque una fascinante ley de la naturaleza que se manifiesta en el seno de las sociedades más complejas consiste en vivir en la absoluta ignorancia de aquello que se ama. De un lado del espejo el enamorado se dice, es un ángel, nunca se entregará a mí, no me queda más que morirme, y sin embargo me ama tanto que quizá, pero no, nunca será posible. Y en la exaltación de su deseo, en la angustia de su expectativa, cuántas joyas no pone a los pies de esa mujer, como corre a pedir dinero para evitarle una preocupación. Mientras del otro lado del tabique, que no deja pasar esas conversaciones, como tampoco pasan las que cambian los transeúntes delante de un acuario, la gente dice, ¿no la conoce? Le felicito por ello. Ha robado, ha arruinado a no sé cuánta gente. Es lo peor que hay como puta, una auténtica estafadora, y muy temada. ¿Y acaso la gente no esté totalmente equivocada en lo concerniente a este último epíteto? Porque hasta el hombre escéptico que no está verdaderamente enamorado de esa mujer y que solamente la desea, dice a sus amigos, no, amigo mío, no es para nada una cocotte. No digo que en su vida no haya tenido 2 o 3 caprichos, pero no es una mujer a la que se paga, porque en tal caso saldría demasiado caro, con ella o 50.000 francos o nada. Ahora bien, él se ha gastado 50.000 francos por ella y la ha tenido una sola vez, y ella, encontrando por lo demás el mejor de los cómplices en él mismo, en la persona de su amor propio, ha sabido convencerle de que era de los que la habían tenido de balde. Así es la sociedad, donde cada ser es doble y donde el más desnudo, el peor malfamado, nunca será visto por tal otro si no es en el fondo y bajo la protección de una concha, de un suave capullo, de una deliciosa curiosidad natural. Habían paridos hombres honestos a los que Saint-Loup ya no saludaba, y de los que nunca hablaba sin que le temblase la voz, llamándolos explotadores de mujeres. Es que Rachel los había arruinado. Solo me reprocho una cosa, me dijo en voz muy baja Madame de Marsante, y es haberle dicho que no era gentil. A este hijo adorable, único, como no hay otros, haberle dicho, para una vez que lo veo, que no era gentil.
Preferiría haber recibido un bastonazo porque cualquier placer que tenga esta noche él, que puede concederse tan pocos, estoy segura de que se lo echará a perder esa frase injusta. Pero, señor, no le retengo más, ya que tiene usted prisa. Madame Marsante se despidió de mí llena de ansiedad. Aquellos sentimientos se referían a Robert. Era sincera, pero dejó de serlo para volver a convertirse en gran dama. Me ha interesado tanto, he sido tan feliz, me ha halagado tanto hablar un rato con usted. Gracias, gracias. Y con un aire humilde clavaba en mí unas miradas agradecidas, embriagadas, como si mi conversación fuese uno de los mayores placeres que hubiera conocido en su vida. Aquellas deliciosas miradas iban muy bien con las flores negras de su traje blanco rameado. Eran las de una gran dama que conoce su oficio. Pero si no tengo prisa, señora, respondí. Además, estoy esperando a Monsieur de Charlus, con el que tengo que irme. Madame de Villeparisis oyó estas últimas palabras. Parecía contrariada. Si no se hubiera tratado de una circunstancia que excluía un sentimiento de esa naturaleza, me habría parecido que lo que en ese momento se alarmaba en Madame de Villeparisis era el pudor. Mas semejante hipótesis ni siquiera se ofreció a mi mente. Me sentía satisfecho de Madame de Guermantes, de Saint-Loup, de Madame de Marsantes, de Monsieur de Charles, de Madame de Villeparisis. No reflexionaba y hablaba alegremente a tontas y a locas. ¿Tiene que irse con mi sobrino Palamede?, me preguntó. Pensando que en Madame de Villeparisis podía causar una impresión muy favorable saberme en buenas relaciones con un sobrino al que estimaba tanto, me ha pedido que vuelva con él. Respondí con alegría. Estoy encantado. Por lo demás, somos más amigos de lo que usted cree, señora, y estoy decidido a todo para que lo seamos más. De contrariada, Madame de Villeparisis pareció volverse inquieta. No le espere, me dijo con aire preocupado. Está hablando con Monsieur de Fangenheim. Ya no piensa en lo que le ha dicho. Ande, márchese, deprisa, aproveche que ahora está de espalda. El primer sobresalto de Madame de Villeparisis hubiera parecido, de no haber sido por la circunstancia, el de pudor. Su insistencia, su oposición, habrían podido parecer de consultar únicamente a su rostro dictadas por la virtud. Por mi parte, no tenía demasiada prisa en ir a buscar a Robert y a su amante, pero Madame de Villeparisis parecía tener tanto empeño en que me fuese que, suponiendo que quizá tuviera que hablar de asuntos importantes con su sobrino, me despedí de ella. A su lado, soberbio y olímpico, estaba pesadamente sentado Monsieur de Guermantes. Se hubiera dicho que la noción de sus grandes riquezas, omnipresente a todos sus miembros, le daba una densidad particularmente elevada, como si todas ellas hubieran sido fundidas en un crisol, en un solo lingote humano que parece para hacer aquel hombre que valía tan caro. Cuando me despedí de él, se levantó cortésmente de su asiento y yo sentí la masa inerte de 30 millones que la vieja educación francesa hacía moverse, alzaba y mantenía en pie delante de mí. Me parecía ver la estatua de Júpiter olímpico que, según dicen, Fidias había fundido toda en oro. Tanto era el poder que la buena educación de los jesuitas tenía sobre Monsieur de Guermantes, sobre todo el cuerpo de Monsieur de Guermantes al menos, ya que no se enseñoreaba del mismo modo sobre la mente del duque. El señor de Guermantes reía sus propias ocurrencias, pero no sonreía siquiera ante la de los demás. En la escalera oí detrás de mí una voz que me interpelaba. «¿Así es como me espera, señor?» Era Monsieur de Charlus. «¿No le importa que demos un paseo a pie?», me dijo en un tono seco cuando estuvimos en el patio. «Caminaremos hasta que haya encontrado un coche de punto que me convenga». «¿Quería hablarme usted de algo, señor?» «Ah, sí, claro. Tenía ciertas cosas que decirle, pero no sé a ciencia cierta si se las diré. Creo, desde luego, que podrían ser para usted el punto de partida de inestimables ventajas, pero también vislumbro que aportarían a mi existencia, en una edad a la que empieza a sentirse apego por la tranquilidad, muchas pérdidas de tiempo, muchas molestias de todo tipo, y me pregunto si merece usted la pena de que me tome todo ese ajetreo por usted. Y no tengo el placer de conocerle lo bastante para poder decidir. También es posible que no desee lo que yo podría hacer por usted con ardor suficiente como para que me tome tantas molestias, porque se lo repito con toda franqueza, señor, a mí no puede traerme más que molestia. Le aseguré que en tal caso no había que pensar en ello. Esta ruptura de las negociaciones no pareció ser de su agrado. «Esa cortesía no significa nada», me dijo en tono duro.
No hay nada más agradable que tomarse molestias por una persona que merezca la pena. Para los mejores de nosotros, el estudio de las artes, la pasión por las antiguallas, las colecciones, los jardines, no son más que ersatz, sucedáneos, alivíes. En el fondo de nuestro tonel lo que buscamos, como Diógenes, es un hombre. Cultivamos las begonias, podamos los tejos a falta de algo mejor, porque los tejos y las begonias se dejan hacer, pero preferiríamos dedicar nuestro tiempo a un arbusto humano, si estuviésemos seguros de que vale la pena. Ahí está toda la cuestión. Usted debe de conocerse algo. ¿Vale usted la pena o no? Por nada del mundo querría, señor, ser para usted una causa de molestias, le dije, pero en cuanto a mi placer, créame que cuanto venga de usted me procurará uno muy grande. Me conmueve profundamente que tenga a bien prestarme tanta atención y tratar de serme útil. Con gran asombro de mi parte, fue casi con efusión como me agradeció estas palabras. Cogiéndome del brazo con aquella familiaridad intermitente que ya me había sorprendido en Balbec y que contrastaba con la dureza de su acento, con la falta de consideración propia de su edad, me respondió: «¿Podría usted a veces decir palabras capaces de abrir un abismo infranqueable entre nosotros? Las que acaba de pronunciar pertenecen, en cambio, al género capaz precisamente de emocionarme y de llevarme a hacer mucho por usted». Mientras caminaba llevándome cogido del brazo y diciéndome estas palabras, que, aunque mezcladas con cierto desdén, eran tan afectuosas, Monsieur de Charlus clavaba unas veces su mirada sobre mí con aquella fijeza intensa, con aquella dureza penetrante que me habían sorprendido la primera mañana en que la había visto delante del casino en Balbec, e incluso muchos años antes, junto al Espino Rosa, al lado de Madame Swann, a quien yo creía entonces su querida, en el parque de Tansonville. Otras las hacía vagar a su alrededor y examinar los coches de punto que, a esa hora de relevo, pasaban bastante numerosos, con tanta insistencia que varios se detuvieron por haber creído el cochero que queríamos cogerlo. Pero Monsieur de Charlus los despedía en el acto. «No me conviene ninguno», me dijo. «Todo es una cuestión de faroles, del barrio al que vuelve». «No querría, señor», me dijo, «que pudiera usted equivocarse sobre el carácter puramente desinteresado y caritativo de la propuesta que voy a hacerle». Me asombraba, más todavía que en Balbec, hasta qué punto su dicción se parecía a la de Swann. Le supongo lo bastante inteligente para no creer que mi proposición esté inspirada por falta de relaciones, por temor a la soledad y el aburrimiento. De mi familia no necesito hablarle, porque supongo que un muchacho de su edad, perteneciente a la pequeña burguesía, subrayó con satisfacción estas dos palabras, debe de conocer la historia de Francia. Son las gentes de mi mundo las que no leen nada y tienen una ignorancia de lacayos. En otro tiempo los ayudas de cámara del rey se reclutaban entre los grandes señores. Ahora los grandes señores apenas son poco más que ayudas de cámara. Pero los jóvenes burgueses como usted leen. Seguro que usted conoce, sobre los míos, la hermosa página de Michelet. A esos poderosos guermantes los veo muy grandes. ¿Y qué es a su lado el pobre y pequeño rey de Francia, encerrado en su palacio de París? En cuanto a lo que yo soy personalmente, es un tema, señor, del que no me gusta hablar mucho. Pero, en fin, quizás haya enterado usted. Un artículo de bastante repercusión del Times ha aludido a ello. El emperador de Austria, que siempre me ha honrado con su benevolencia y tiene a bien mantener conmigo relaciones de parentesco, declaró no hace mucho en una conversación que se ha hecho pública que, si el conde de Chambord hubiese tenido a su lado un hombre que conociese tan a fondo como yo las interioridades de la política europea, hoy sería rey de Francia. A menudo he pensado, señor, que si en mí hubiese, no por obra de mis pobres talentos, sino por circunstancias que acaso conozca usted un día, un tesoro de experiencia, una especie de dossier secreto e inestimable que no me he creído en el deber de utilizar personalmente, pero que no tendría precio para un joven a quien yo entregaría en unos meses lo que he tardado más de 30 años en adquirir y que acaso soy el único en poseer. No me refiero a los goces intelectuales que usted saboreará al enterarse de ciertos secretos que un Michelet de nuestros días daría años de su vida por conocer y gracias a los cuales ciertos conocimientos asumirían a sus ojos un aspecto totalmente distinto. Y no hablo solo de los acontecimientos concluidos, sino del encadenamiento de circunstancias. Esta era una de las expresiones favoritas de Monsieur de Charlus y a menudo, cuando la pronunciaba,
Juntaba las dos manos como cuando se quiere rezar, pero con los dedos tiesos, y como para dar a entender que esa conjunción de las circunstancias que no se especificaba y su encadenamiento. Le daré una explicación desconocida no sólo del pasado, sino del futuro. El señor de Charles se interrumpió para hacerme preguntas sobre Bloch, de quien se había hablado sin que él diese la impresión de escuchar en casa de Madame de Villaparisis, y con aquel acento con que sabía distanciarse también de lo que decía que daba la impresión de pensar en otra cosa y hablar maquinalmente por simple cortesía, me preguntó si mi compañero era joven, era guapo, etc. De haberlo oído, Bloch se hubiese encontrado en mayor aprieto todavía que ante Monsieur de Norpois, aunque por razones bien distintas, para saber si Monsieur de Charlus estaba a favor o en contra de Dreyfus. Hace usted bien si quiere instruirse, me dijo Monsieur de Charlus, después de haberme hecho aquellas preguntas sobre Bloch, contando entre sus amigos con algunos extranjeros. Le respondí que Bloch era francés. Ah, dijo Monsieur de Charlus, había pensado que era judío. La declaración de esta incompatibilidad me hizo creer que Monsieur de Charlus era más antidreyfusista que ninguna de las personas que yo había conocido. Rechazó, en cambio, la acusación de traición lanzada contra Dreyfus, pero lo hizo de esta forma. Creo que los periódicos dicen que Dreyfus ha cometido un crimen contra su patria. Creo que lo dicen, no hago caso a los periódicos. Lo leo lo mismo que me lavo las manos, sin pensar que valga la pena que me interese. En cualquier caso, es un crimen inexistente. El compatriota de su amigo habría cometido un crimen contra su patria si hubiese traicionado a Judea. Pero, ¿qué tiene que ver él con Francia? Le objeté que si alguna vez había una guerra, los judíos serían llamados a filas lo mismo que los otros. Quizá, y no es seguro que no sea una imprudencia, pero si se traen senegaleses y malgaches, no creo que pongan gran empeño en defender Francia, y es muy natural. Su Dreyfus podría ser condenado más bien por infracción a las reglas de la hospitalidad. Pero dejemos eso. Quizás podrá usted pedir a su amigo que me invite a asistir a alguna hermosa fiesta en el templo, a una circuncisión, a algunos cantos judíos. Quizás podría él alquilar una sala y ofrecerme algún espectáculo bíblico, como las muchachas de San Cir cuando representaron escenas sacadas de los Salmos por Racine para entretener a Luis XIV. Quizá incluso podría preparar usted algunas partes para hacer reír. Por ejemplo, una pelea entre su amigo de usted y su padre en la que lo heriría como David a Goliat. Resultaría una farsa bastante divertida. Su amigo también podría, ya que está en ello, emprenderla a palos con la cerda, o como diría mi vieja criada, con la cochina de su madre. Eso sí que sería divertido y seguro que no nos aburriría, amiguito, dado que nos gustan los espectáculos exóticos y que apalear a esa criatura extraeuropea sería aplicar un correctivo merecido a una vieja camella para un camello viejo. Mientras decía estas palabras horribles y casi enloquecidas, Monsieur de Charlus me apretaba el brazo hasta hacerme daño. Me acordaba de la familia de Monsieur de Charlus citando tantos rasgos de bondad admirable del varón con aquella vieja criada cuya jerga moleriesca acababa de recordar, y me decía que sería interesante tratar de definir por diversas que puedan ser las relaciones poco estudiadas a mi ver hasta ahora entre la bondad y la maldad en un mismo corazón. Le advertí que, en todo caso, Madame Bloch ya no existía, y que por lo que se refería a Monsieur Bloch, me preguntaba hasta qué punto le divertiría un juego que perfectamente podía saltarle un ojo. El señor de Charlus pareció contrariado. Ahí tiene, dijo, una mujer que ha hecho muy mal en morirse. En cuanto a lo de saltarle un ojo, precisamente la sinagoga es ciega, no ve las verdades del Evangelio. De todos modos, piense en este momento en que todos estos desdichados judíos tiemblan ante la estúpida furia de los cristianos, qué honor para ellos ver a un hombre como yo condescendiendo a divertirse con sus juegos. En ese preciso instante vi pasar a Monsieur Bloch padre, yendo sin duda al encuentro de su hijo. No nos veía, pero me ofrecí a Monsieur Charlus para presentárselo. Nunca habría podido sospechar la cólera que iba a desencadenar en mi interlocutor. Presentármelo. Qué poco sentido debe de tener usted de los valores. A mí no se me conoce tan fácilmente.
En el caso presente, la inconveniencia sería doble debido a la condición juvenil del presentador y a la indignidad del presentado. A lo sumo, si un día me ofrece el espectáculo asiático que he esbozado, podré dirigir a ese espantoso individuo unas palabras impregnadas de benevolencia, pero a condición de que se haya dejado vapulear abundantemente por su hijo. En tal caso, hasta podría expresar mi satisfacción. Por lo demás, Monsieur Bloch no nos prestaba ninguna atención. Estaba dirigiendo a Madame Sacerat grandes saludos, muy bien acogidos por ella. Me quedé sorprendido porque en otro tiempo en Combray a ella le había indignado, tan antisemita era, que mis padres hubiesen recibido al joven Bloch. Pero hacía unos días que el dreyfusismo, como una corriente de aire, había hecho volar hasta ella a Monsieur Bloch. El padre de mi amigo encontraba fascinante a Madame Sacerat y se sentía particularmente halagado por el antisemitismo de aquella dama, que, en su opinión, demostraba la sinceridad de su fe y la verdad de sus opiniones dreyfusistas, y que también daba más valor a la visita que le había autorizado a hacerle. Ni siquiera le había ofendido que, atolondradamente, Madame Sacerat hubiese dicho delante de él: el señor Drummond tiene la pretensión de meter a los revisionistas en el mismo saco que a los protestantes y a los judíos. ¡Qué promiscuidad tan deliciosa! Bernard le había dicho lleno de orgullo, de vuelta en casa, a Monsieur Nisan Bernard: ¿sabes? Esa mujer tiene el prejuicio. Pero Monsieur Nisan Bernard, sin responderle, había alzado al cielo una mirada angélica. Afligido por la desgracia de los judíos, acordándose de sus amistades cristianas, cada vez más amenazado y rebuscado con el paso de los años por razones que se verán más adelante, daba ahora la impresión de una larva prerrafaelista sobre la que se habrían implantado groseramente algunos pelos como cabellos anegados en un ópalo. Todo este asunto, Dreyfus, prosiguió el varón que seguía agarrándome del brazo, no tiene más que un inconveniente, y es que destruye la sociedad. No digo la buena sociedad. Hace mucho tiempo que la sociedad ha dejado de merecer ese epíteto lisonjero. Con la afluencia de caballeros y de damas del camello y de lo camallesco y de la caballería, en fin, de gentes desconocidas que me encuentro incluso en casa de mis primas porque forman parte de la Liga de la Patria Francesa, antijudía, y no sé qué, como si una opinión política diese derecho a una cualificación social. Esta frivolidad de Mesía de Charlus lo emparentaba todavía más con la duquesa de Guermantes. Le hice notar la semejanza. Como parecía no creer que yo la conociese, le recordé la velada de la ópera, donde había dado la impresión de querer esconderse de mí. Me replicó con tal energía que no me había visto en absoluto, que habría terminado creyéndole si, poco después, un pequeño incidente no me hubiera convencido de que Mesía de Charlus, quizás demasiado orgulloso, no le gustaba que le viesen conmigo. Volvamos a usted, me dijo, y a mis proyectos sobre usted. Entre ciertos hombres, señor, existe una masonería de la que no puedo hablar, pero que en este momento cuenta en sus filas con 4 soberanos de Europa. Ahora bien, los íntimos de uno de ellos, que es el emperador de Alemania, quieren curarle de su quimera. Es una cosa gravísima que puede llevarnos a la guerra. Sí, señor, así como suena. Conocerá usted la historia de aquel hombre que creía tener en una botella a la princesa de China. Era una locura, le curaron de ella, pero en cuanto dejó de estar loco se volvió estúpido. Hay enfermedades que no se deben intentar curar porque son las únicas que nos protegen de otras más graves. Un primo mío tenía una enfermedad del estómago. No podía digerir nada. Los más tontos especialistas del estómago lo trataron sin resultado. Le llevé a cierto médico, otro personaje bastante curioso entre paréntesis, sobre el que habría mucho que decir. Este adivinó inmediatamente que la enfermedad era nerviosa. Convenció a su enfermo, le prescribió comer sin miedo lo que quisiese y que de hecho siempre toleraría. Pero mi primo también tenía nefritis. Lo que el estómago digiere perfectamente los riñones acababa por no poder eliminarlo. Y mi primo, en lugar de llegar a la vejez con una enfermedad de estómago imaginaria que le obligaba a seguir un régimen, murió a los 40 años con el estómago curado pero con los riñones echados a perder. Pudiendo gozar de un extraordinario anticipo de su propia vida, quién sabe, quizá habría podido ser usted un hombre eminente del pasado si un genio benéfico
le hubiera revelado en medio de una humanidad que las ignorase las leyes del vapor y de la electricidad. No sea tonto, no se niegue por discreción. Comprenda que si yo le presto un gran servicio, no estimo menor el que usted ha de devolverme. Hace mucho que ha dejado de interesarme la gente de la alta sociedad. Ahora ya no tengo una pasión. Ahora ya solo tengo una pasión. Tratar de redimir las faltas de mi vida, haciendo que un alma todavía virgen y capaz de dejarse inflamar por la virtud saque provecho de lo que sé. He tenido grandes sinsabores, Señor, que tal vez le cuente un día. Perdí a mi mujer, que era la criatura más hermosa, más noble, más perfecta que se puede soñar. Tengo parientes jóvenes que no son, no diré dignos, sino incapaces de recibir la herencia moral de que le estoy hablando. ¿Quién sabe si no será usted la persona a cuyas manos pueda ir a parar, la persona cuya vida pueda yo dirigir y elevar a gran altura? La mía ganaría con ello por añadidura. Quizás, informándole de las grandes cuestiones diplomáticas, volvería a encontrar gusto por mí mismo y me pondría por fin a hacer cosas interesantes que usted compartiría conmigo. Pero antes de saberlo, sería preciso que le viese a menudo, muy a menudo, todos los días. Quería yo aprovechar estas buenas disposiciones inesperadas de Monsieur de Charlus para preguntarle si no podría hacer que viese a su cuñada, pero en ese momento mi brazo fue vivamente desplazado por una especie de sacudida eléctrica. Era Monsieur de Charlus, que acababa de retirar precipitadamente su brazo del mío. Aunque incluso hablando paseaba sus miradas en todas direcciones, solo en ese instante acababa de ver a Monsieur d'Angercourt, que salía de una calle transversal. Al vernos, Monsieur d'Angercourt pareció contrariado. Lanzó sobre mí una mirada de desconfianza, casi aquella mirada destinada a un ser de otra raza que Madame de Guermantes había tenido para Bloch, y trató de evitarnos. Pero si hubiera dicho que Monsieur de Charlus intentaba demostrarle que en modo alguno pretendía que no le viese, porque lo llamó, y para decirle una cosa absolutamente insignificante. Y temiendo acaso que Monsieur d'Angercourt no me reconociese, Monsieur de Charlus le dijo que yo era un gran amigo de Madame de Villaparisis, de la duquesa de Guermantes, de Robert, de Saint-Loup, que él mismo, Charlus, era un viejo amigo de mi abuela, feliz de trasladar al nieto un poco de la simpatía que sentía por ella. No obstante, noté que Monsieur d'Angercourt, a quien sin embargo apenas le había dicho mi nombre en casa de Madame de Villaparisis, y a quien Monsieur de Charlus acababa de hablar detenidamente de mi familia, estuvo más frío conmigo de lo que había estado una hora antes, y desde entonces durante mucho tiempo siguió estándolo cada vez que se encontraba conmigo. Aquella noche me observó con una curiosidad que no tenía nada de simpática, y dio la impresión incluso de tener que vencer una resistencia cuando, al separarnos, tras una vacilación, me tendió una mano que retiró enseguida. Lamento este encuentro, me dijo Monsieur de Charlus. Este d'Angercourt, bien nacido pero mal educado, diplomático más que mediocre, marido detestable y mujeriego, granuja como los de comedia, es uno de esos hombres incapaces de comprender, pero muy capaz de destruir las cosas verdaderamente grandes. Espero que nuestra amistad, si debe cimentarse un día, lo sea, y espero que me haga usted el honor de mantenerla, como haré yo, a cubierto de las coces de uno de estos asnos que, por desocupación, torpeza o maldad, aplastan lo que parecía hecho para durar. Por desgracia, de esta pasta está hecha la mayor parte de las gentes del mundo. La duquesa de Guermantes parece muy inteligente. Hablábamos hace un momento de la posibilidad de una guerra. Parece que ella tiene sobre ese punto luces especiales. No tiene ninguna, me respondió secamente Monsieur de Charlus. Las mujeres, y muchos hombres también, no entienden nada de las cosas a las que me refería. Mi cuñada es una mujer encantadora que se figura que todavía vive en la época de las novelas de Balzac, cuando las mujeres influían en política. En estos momentos su trato, como por lo demás cualquier trato mundano, solo podrá ejercer sobre usted una acción nociva. Y eso es precisamente una de las primeras cosas que iba yo a pedirle cuando ese necio me ha interrumpido. El primer sacrificio que debe ofrecerme, exigiré de usted tantos dones como yo le dé, es el de no frecuentar la sociedad. Hace un rato he sufrido viéndole en esa reunión ridícula. Me dirá usted que también estaba yo en ella, pero para mí no es una reunión mundana, es una visita de familia. Más tarde, cuando sea usted un hombre de éxito, si le divierte descender
un momento a la sociedad, quizá no haya inconveniente. No necesito decirle de qué utilidad podré serle entonces. El ábrete sésamo del palacete de Guermantes y de todos aquellos que valen la pena que se abra la puerta de par en par ante usted. Soy yo quien lo tiene. Seré juez y pretendo elegir el momento. Por ahora, usted es un catecúmeno. Su presencia ahí arriba tiene algo de escandaloso. Hay que evitar ante todo la indecencia. Dado que Monsieur de Charlus estaba hablando de esta visita a casa de Madame de Villeparisis, quise preguntarle por su parentesco exacto con la marquesa, por el nacimiento de ésta, pero sobre mis labios se posó la pregunta de un modo muy distinto a como yo hubiese querido, y pregunté qué era la familia Villeparisis. Dios mío, la respuesta no es muy fácil, me respondió con una voz que parecía patinar sobre las palabras Monsieur de Charlus. Es como si me pidiese que le diga que es nada. Mi tía, que se lo puede permitir todo, tuvo el capricho, al volver a casarse con un minúsculo Monsieur Thirion, de hundir en la nada el nombre más grande de Francia. El tal Thirion pensó que podía conseguir sin ningún inconveniente, como se hace en las novelas, un apellido aristocrático y extinto. La historia no dice si fue tentado por Latour d'Avenger, si dudó entre Toulouse y Montmorency. En cualquier caso, su elección fue otra, y se convirtió en Monsieur de Villeparisis. Como no existen desde 1702, pensé que, con ello, quería dar a entender modestamente que era un señor de Villeparisis, pequeña localidad cercana a París, que tenía un despacho de abogados o una peluquería en Villeparisis, pero mi tía no oía de este oído. Por otra parte, ahora llega la edad en que no se oye con ninguno. Pretendió que ese marquesado pertenecía a la familia, nos escribió a todos, quiso hacer las cosas ajustándose a las normas, no sé por qué. Cuando se coge un apellido al que no se tiene derecho, lo mejor es no hacer tantas historias, como nuestra excelente amiga, la pretendida condesa de M, quien, a pesar de los consejos de Madame Adolphe Rothschild, se negó a engordar el óvulo de San Pedro por un título que no por eso se volvería más auténtico. Lo más cómico es que desde ese momento mi tía ha monopolizado todos los cuadros que tienen alguna relación con los verdaderos Villeparisis, con los que el difunto Monsieur Thirion no tenía el más mínimo parentesco. El castillo de mi tía se ha convertido en una especie de lugar de acaparamiento de sus retratos, auténticos o no, bajo cuya marea ascendente ciertos Guermantes y ciertos Condé, que no son sin embargo moco de pavo, han terminado por desaparecer. Los comerciantes de cuadro se los fabrican todos los años, y hasta tiene en su comedor en el campo un retrato de Saint-Simon, por vía del primer matrimonio de su sobrina con Madame de Villeparisis, con Monsieur de Villeparisis, y a pesar de que el autor de las memorias quizás ofrezca otros títulos al interés de los visitantes que el haber sido bisabuelo de Monsieur Thirion. El hecho de que Madame de Villeparisis no fuese más que Madame Thirion remató la caída que ella había iniciado en mi mente cuando me di cuenta de la composición mixta de su salón. Me parecía injusto que una mujer cuyo título y apellido eran casi muy recientes pudiese engañar a los contemporáneos y debiese engañar a la posteridad gracias a ciertas amistades regias. Como volvía a convertirse en lo que me había parecido ser en mi infancia una persona que no tenía nada de aristocrática, aquellos grandes parentescos que la rodeaban me parecieron que seguían siéndole ajenos. No cesó en lo sucesivo de ser encantadora con nosotros. Yo iba algunas veces a verla y ella me mandaba de tanto en tanto recuerdos. Pero yo había dejado de tener la impresión de que perteneciese al Faubourg Saint-Germain, y si hubiera tenido que pedirle algún informe sobre este, ella habría sido una de las últimas personas a las que me hubiese dirigido. En estos momentos, continuó Monsieur de Charlus, frecuentando la vida de sociedad, no haría usted otra cosa que perjudicar su posición, deformar su inteligencia y su carácter. Además, habría que vigilar incluso y sobre todo sus amistades. Tenga queridas si su familia no ve inconveniente en ello. Eso no me afecta, y hasta no puedo hacer sino alentarle a ello. Granujilla, que pronto tendrá que afeitarse, me dijo tocándome el mentón. Pero la elección de amigos hombres tiene una importancia distinta. De cada 10 jóvenes, 8 son
briboncetes, pequeños miserables capaces de hacerle un daño que nunca logrará usted reparar. Mire mi sobrino Jean-Luc, es en rigor un buen amigo para usted. Desde el punto de vista de su futuro no podrá serle de ninguna utilidad, pero para eso basto yo, y en última instancia para salir en su compañía los momentos en que usted esté harto de mí, no me parece que presente ningún inconveniente serio, según creo. Por lo menos, él es un hombre, no uno de esos afeminados como se encuentran tantos hoy en día, que parecen pequeños chaperos y que acaso mañana lleven al patíbulo a sus inocentes víctimas. Yo desconocía el sentido de esa expresión de argot chapero. Quien lo hubiese conocido no se habría sorprendido menos que yo. A la gente de la buena sociedad le gusta hablar de argot, como a la gente a la que se puede reprochar ciertas cosas, demostrar que no temen hablar de ellas. Prueba de su inocencia a sus ojos. Pero han perdido el sentido de la medida, ya no se dan cuenta del límite a partir del cual cierta broma se vuelve demasiado especial, demasiado escabrosa, convirtiéndose entonces en una prueba de corrupción más que de ingenuidad. No es como los demás, es muy gentil, muy serio. No pude dejar de sonreír hasta este epíteto de serio al que la entonación prestada por Monsieur de Charlus parecía dar el sentido de virtuoso, de formal, como se dice que sería una modistilla. En este momento pasó un coche de punto que iba dando tumbos. Un joven cochero que había abandonado el pescante lo seguía desde el fondo del vehículo donde iba sentado sobre los almohadones con pinta de estar algo achispado. El señor de Charlus se apresuró a llamarlo y el cochero parlamentó un momento. ¿Hacia qué parte va usted? Hacia la suya. Aquello me sorprendía porque Monsieur de Charlus ya había rechazado varios coches de punto con los faroles del mismo color. Pero no puedo subir al pescante. ¿No le importa que me quede dentro del coche? No, basta con que baje la capota. En fin, piense usted en mi propuesta, me dijo Monsieur de Charlus antes de despedirse. Le doy unos días para que reflexione. Escríbame. Se lo repito, será preciso que le vea cada día y que reciba de usted garantías de lealtad, de discreción que, por lo demás, debo decirlo, usted parece ofrecer. Pero en el curso de mi vida me han engañado tan a menudo las apariencias que ya no quiero fiarme. Diablo, lo menos que puedo hacer antes de abandonar un tesoro es saber en qué manos lo dejo. En fin, recuerde bien lo que le propongo. Como Hércules, cuya fuerte musculatura, por desgracia, para usted no parece tener, se encuentra en el cruce de dos caminos. Procure no tener que lamentar toda su vida no haber elegido el que conduciría a la virtud. ¿Cómo? Le dijo al cochero. ¿Todavía no ha bajado la capota? Yo mismo plegaré los resortes. De todos modos, creo que también tendré que llevar las riendas, dado el estado en que usted parece encontrarse. Y saltó al lado del cochero, al fondo del Simón, que partió al trote largo. Por mi parte, cuando volví a casa, me encontré la réplica de la conversación sostenida poco antes por Bloch y Monsieur de Norpois, pero en una forma breve, invertida y cruel. Era una disputa entre nuestro mayordomo, que era dreyfusista, y el de los Guermantes, que era antidreyfusista. Las verdades y contraverdades que debatían en las alturas los intelectuales de la Liga de la Patria Francesa y la de los derechos del hombre se propagaban en efecto hasta las profundidades del pueblo. El señor Reinach manipulaba por medio del sentimiento a gentes que nunca le habían visto, mientras que, para él, el caso Dreyfus se planteaba ante su razón únicamente como un teorema irrefutable y que demostró en efecto, con el más sorprendente triunfo de política racional, triunfo contra Francia, dijeron algunos, que nunca se haya visto. En 2 años reemplazó al ministro Villot, reemplazó un ministerio Villot por un ministerio Clemenceau. Cambió de arriba abajo la opinión pública. Sacó